Hola, buenas noches. Mi nombre es Aaron Calderón Gordo y como todos los miércoles por la noche les doy la bienvenida al segundo acto del Teatro Crítico. Los más fieles a este programa recordarán que el primer día que emitimos comentamos que esta segunda parte no estaría necesariamente pegada a la actualidad. Pues tengo que decirles que hoy, sin embargo, y por una casualidad, tenemos que tratar un tema de actualidad. Les comento, hace muy poquitos días, menos de una semana, falleció o murió, y esto lo dejamos entre paréntesis y que luego lo discutan nuestros invitados, una chimpancé llamada Bashoe, o Washoe, como quieran llamarla, a los 42 años de edad. Esta chimpancé tenía una peculiaridad, que es que era capaz de comunicarse mediante el lenguaje de los signos que sus profesores le enseñaron. Para el proyecto Gran Simio, que es el tema que hoy nos ocupa, esta chimpancé, que ha tenido una vida azarosa y que seguramente luego saldrá a la luz en el debate que tendremos, o el trabajo con esta chimpancé, el de la comunicación, es uno de los pilares básicos para las reivindicaciones de un proyecto, el proyecto Gran Simio, que ya lo hemos mencionado, que nació en 1993 y que pretende hacer extensivos a los grandes simios, que son orangutanes, chimpancés, bonobos y me he quedado en blanco absolutamente. Y gorilas, gracias don David, y gorilas. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a no recibir maltrato físico ni psicológico. La muerte o el fallecimiento, como digo, de Bashoe ha causado pues una gran consternación entre los que se adhieren a este proyecto Gran Simio. Y vamos a empezar pues comentando, si les parece, las palabras del director ejecutivo del proyecto Gran Simio España, Pedro Pozas Terrados, que dice lo siguiente: Bashoe ocupará el sitio que le corresponde en los peldaños de la historia de la humanidad y que llegará el día en que los derechos de nuestros hermanos evolutivos sean respetados y su nombre figure entre los no humanos que dejaron huella en el corazón de los humanos. Y ya les voy anunciando que todas las declaraciones ante la pérdida de esta chimpancé van por la misma línea. Si quieren comentar algo, bueno, antes les presento, que no les he presentado, tengo que pedir disculpas, don José Manuel Rodríguez Pardo, don David Álvar González y don Gustavo Bueno Sánchez. ¿Quién quiere comenzar? Don José Manuel, bueno, por cercanía. Sí, yo mismo. El tema de las relaciones entre animales y hombres, las similitudes que hay entre animales y hombres, pues no es nuevo, evidentemente. Eso es algo que cualquiera puede detectar, ¿no? Sobre todo quien está en contacto con los animales, la gente que tiene perros, etcétera. Lo que pasa es que esta reivindicación de que los animales pues tengan los mismos derechos que el hombre, sobre todo los grandes simios, por mayor similitud, incluso por similitud genética, ¿no? Dicen que prácticamente es el mismo ADN entre hombres y animales. Pues esto es algo muy nuevo, porque hasta prácticamente la época del darwinismo, hasta mediados del siglo XIX, había un límite, es que se suponía que las especies animales y el hombre también eran creados por Dios, entonces pues no había comunicación. Pero en el momento en el que se supone que hay una transformación, es decir, nosotros somos de alguna manera pues monos transformados, entonces hay unas relaciones de conducta, es decir, de emociones, manera de atemorizar, de acecho, son cosas evidentemente que se parecen. O sea, tú ves la cara de un simio y la de un hombre, pues muchos hacen similitudes entre ellas, a veces incluso, bueno, en fin, hay muchas similitudes y hay una línea evolutiva evidentemente que no se puede negar. Ahora bien, respecto a Washoe, sobre si murió o falleció, es decir, si Washoe es una persona, si tiene los mismos derechos que nosotros, pues eso ya es otra cuestión muy distinta. Sobre todo, yo pondría un ejemplo, que es un tema que trata en el Gran Simio. Supuestamente, si los simios tienen derechos, entonces serán como nosotros. ¿Qué hay que hacer con los simios que están en un laboratorio, que se experimenta con ellos, que sufren, que se les maltrata? ¿Qué proponen los miembros del proyecto Gran Simio? Hacer lo mismo que se hizo con los esclavos en el siglo XIX, es decir, liberarlos. Ahora bien, por el hecho de que se libere a esos grandes simios, ¿van a ser personas ya de pleno derecho o van a estar siendo sujetas a derecho? ¿Van a formar, o de hecho han formado alguna vez sindicatos
para reivindicar sus derechos, pues se ve que no. Entonces, evidentemente, hay unos límites ahí que por muchas similitudes que hay entre hombres y animales, pues no se pueden sobrepasar. Da igual que los liberemos, porque no pueden ejercitar esa libertad ni esos derechos que tan graciosamente se les regalan. Con respecto a lo que ha dicho don José Manuel, quería aclarar dos cuestiones que el proyecto Gransimio pide explícitamente la inclusión inmediata de estos grandes simios dentro de la categoría de personas y que toman a la sociedad antiesclavista como su modelo de sociedad, con respecto a las cuestiones de la esclavitud que ha mencionado don José Manuel. Don Gustavo. Sí, aquí se están en todas las contradicciones ideológicas de nuestro entorno. Se habla de personas. Cuando hablamos de hombres, la referencia es la Declaración de los Derechos del Hombre. Y no se habla de la Declaración de los Derechos de la Persona. La declaración que después de la Segunda Guerra Mundial aprueban las potencias vencedoras, inicialmente al margen la Unión Soviética y China, no es una declaración como la de la Revolución Francesa, que sí que fue una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en donde el ciudadano era la persona que vivía en la ciudad. La declaración del 48, al tener que ir a mínimos después de la Segunda Guerra Mundial, estrictamente hace una declaración de los derechos del hombre. Y entonces ahí la idea de persona ya es un añadido que vendrá después, con lo cual aquí esta ideología de incorporar al gran simio, a los grandes simios, a la categoría de personas, es mucho suponer y plantea una serie de problemas que yo creo que los propios ideólogos del proyecto Gran Simio no tienen presente. Y aunque habrá ocasión de hablar del asunto, pero ya lo adelanto, en el fondo el proyecto Gran Simio está mucho más cercano de posiciones racistas de lo que pudiera parecer por parte de quienes lo propugnan. Bueno, lo que pretende el proyecto Gran Simio a largo plazo, según dicen ellos, es conseguir una declaración universal de los derechos de los grandes simios antropoides. Tampoco se meten con la Declaración de los Derechos del Hombre. Don David. Sí, bueno, el tono, vamos a ver, del tono de la intervención que yo quería tener más bien problemático y un poco ir distinguiendo cosas porque son demasiadas cuestiones las que están alrededor de esto. Vamos a ver si me explico. Bueno, por un lado yo creo que conviene distinguir el problema con los simios del resto de los animales, porque la proximidad de los simios con los humanos pues es muy sobresaliente, eso no se puede negar. No es solamente la proximidad genética esa del 99,40 y tantos %, sino es una proximidad pues anatomofisiológica, fenotípica, etológica, etcétera, etcétera. Y claro, en el momento en que, como decía José Manuel, en el momento en que retiras la idea de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, con un alma inmortal, etcétera, etcétera, en el momento en que retiras esa ideología, esa dogmática más o menos, pues entonces, claro, la proximidad de los grandes simios con los humanos queda más patente. Y queda todavía más patente pues después de todos los años de psicología y de etología, sobre todo de la primatología, de la etología primatológica de después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya el límite ya extremo es chimpancés de este nivel incluso con competencia lingüística, como estos chimpancés ya educados en casas de humanos, entre humanos, ¿no? Como Guasó, porque Guasó vivió entre humanos toda la vida desde pequeña, y educada entre humanos, y luego a los que se les enseña el American Sign Language, el lenguaje de sordomudos ese, y entonces que pueden hablar y tal, y entonces eso todavía, aunque sea rudimentariamente, pero bueno, entonces eso todavía acerca todavía más. Yo creo que si quitamos a los grandes simios, ya el resto de los simios y de los animales ya están a una distancia, pues ya, vamos, que no plantea muchos de estos problemas. A una distancia, digo, en el árbol filogenético, que no plantea muchos de estos problemas. Los problemas se plantean de una manera especial. Diríamos que los grandes simios son un caso especial, muy especial. Y un caso que, por otro lado,
Los grandes simios conviene que no se extingan, yo creo, ¿no? Por una cuestión ideológica, que es que son el recordatorio de nuestros primos hermanos, o sea, el recordatorio de nuestros parientes filogenéticos más próximos. Porque por lo que sea, en la historia de la evolución, el resto de los hominoideos, australopitecinos, etcétera, etcétera, pues se extinguieron, los neandertales incluso, si es que se extinguieron o se cruzaron con los sapiens, pero en fin, al final solo quedamos nosotros y lo más próximo... ¿Se extinguieron o fueron aniquilados? O fueron aniquilados, bueno, sí, bien, por supuesto, las causas de la extinción, sí, es una manera eufemística de decirlo así. Que o bien unos grupos mataron eliminaron a los otros. Exactamente, pero bueno, en todo caso, los chimpancés, por ejemplo, estos chimpancés pigmeos, bonobos, etcétera, pues parece ser que no planteaban un problema y pudieron mantenerse ahí hasta la actualidad. Y entonces yo creo que es una cuestión interesante, yo creo que en general es una cuestión interesante que no se extingan, en principio, por razones yo creo, noseológicas, de estudios de psicología, de neurología, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que nos metemos ahí en ese terreno, que claro es un terreno muy difícil, una vez que quitamos la idea del alma inmortal, entonces, los chimpancés tienen vida psicológica, tienen un grado de conciencia bastante alto de muchas cosas, etcétera. Entonces ahí está el problema, ¿no? Yo la siguiente distinción que haría importante es esta. No sé si vais a estar conmigo. Es que plantean problemas distintos los chimpancés, o bonobos, orangutanes, etcétera, ¿no? Los grandes simios que están en reservas, más o menos en su hábitat natural, en reservas, y que no tienen contacto con humanos, y entonces esos simios pues están ahí, y entonces ahí la cuestión que se puede plantear es si hay que mantener esas reservas o no, los costos que tienen, los beneficios que puede traer mantenerlas, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Esos chimpancés no se les toca, sencillamente. Entonces, no se plantea de que sean personas o no, porque es que no viene a cuento plantearlo, sencillamente están ahí en una reserva, como puede haber una reserva de elefantes o de osos pardos. Entonces, ahí hay una reserva. Y entonces, ahí es un problema, ya digo, de carácter ecológico, si se quiere, si conviene conservar ciertos ecosistemas, y sobre todo también de carácter ideológico, ya digo, que yo creo que habría que hacer un esfuerzo por conservar esos ecosistemas mínimamente para tener una población de grandes simios mantenida. Que mantener el urogallo. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que por diferentes razones. Bueno, sí, pero que si hay voluntad de mantener el urogallo y el oso pardo, ¿por qué no unos Ahora, el problema, los chimpancés que son, por ejemplo, criados entre humanos, como este caso de Guasó, que efectivamente las declaraciones de este señor son ambiguas, porque Guasó sí es verdad que va a pasar a la historia, ya ha pasado. Quiero decir que Guasó es como cualquiera que abra un libro de primatología, es como si digo, como alguien que es, qué sé yo, uno que es aficionado al fútbol y se encuentra nada más abrir cualquier cosa el nombre de David Beckham, ¿no? Pues Guasó es una cosa así parecida. O sea, quiero decir que a la historia ya ha pasado realmente, ¿no? Pero bueno, el problema, yo creo que estos simios que son criados entre hombres, y a los que se les enseña algún tipo de lenguaje rudimentario, lo que fuera, y que pueden hablar, y que incluso pueden hablar entre ellos, etcétera, etcétera. Con un grado rudimentario de comunicación, Sí, sí. No, yo no voy a exagerar más de lo que... No, te digo, pensando en la audiencia que no esté al tanto de estas cosas... Entonces, yo creo que ahí esos sí que plantean ya problemas problemas éticos, bueno, no éticos, porque la ética en principio la tenemos más o menos restringida al ámbito de lo humano, pero problemas que están muy cercanos o si tomáramos el concepto de ética a lo mejor en un sentido un poco más amplio, se podrían asimilar. Pero bueno, no digo más porque ya va muy largo esto, seguiremos hablando. Bueno, sí, solo unos apuntes porque estamos mencionando mucho la vida de Guasó, y solo unos apuntes sobre de dónde viene y qué es, porque claro, la audiencia puede pensar que efectivamente, pues yo no sé si podéis enfocar el libro y ver como unas imágenes de los orangutanes, de la chimpancé con la familia
con la familia Garner, que fue quien primero la acogió. Washoe nació en África, supuestamente a finales de los 50, creo a principios de los 50, y fue capturada y llevada a la NASA para utilizarla en experimentos espaciales. Posteriormente la compró la familia Garner en los años 60, cuando ya no era utilizada por la NASA. La compró para seguir experimentando con ella, pero esta vez para enseñarle el lenguaje de los signos. La acogió en el seno de su familia, como un miembro más de la familia, y cuando ya no hubo manera de contener al animal en el seno de la familia, pues hubo que llevársela de allí y se creó un instituto en la Universidad de Washington de comunicación chimpancé y humana, dirigido por Roger Fouts, que fue el autor de este libro, Primos Hermanos, que es una biografía de Washoe, y también uno de los integrantes del proyecto Gran Simio. Dicho esto, vamos a retomar una cuestión que me interesa, que es la del racismo que usted comentó antes, don Gustavo. Sí, aquí vamos a ver, los ideólogos, los que están metidos en estos asuntos, suelen argumentar de manera muy peligrosa comparando los casos límites humanos, por ejemplo, de los deficientes mentales con estos simios, en el sentido de que sostienen que las habilidades y capacidades que tienen estos simios educados por hombres podrían ser incluso superiores a las de muchos humanos que tienen plenos derechos jurídicos y legales, pero que por deficiencias psíquicas o lo que sea, pues reúnen unas peculiaridades grandes. Claro, el asunto de la vinculación con el racismo, yo creo que viene históricamente, y se ve muy bien la evolución de dónde procede todas estas ideologías, enlazan con toda la línea del positivismo materialista de mediados del siglo XIX, sobre todo en Alemania, pues Louis Buchner, etcétera, donde efectivamente defienden y estudian pues la importancia de los grandes animales, de las grandes especies animales pues cooperativas, pues, las hormigas, las abejas, etcétera, y entonces a aplicar a las que son más cercanas a los hombres, pues se va haciendo una gradación en la cual se supone pues que están por encima los arios, luego vienen los gitanos, luego vienen los negros, los españoles, los franceses, los simios, etcétera, etcétera. Y ahí inmediatamente se está a un paso entonces, y es la misma línea de evolución de los estudios etológicos que sobre todo tuvieron lugar con animales, con simios en Alemania y luego en la Alemania nazi, fue la que determinó los campos de exterminio. Están en esa misma línea ideológica. ¿Por qué? Porque hecha esa gradación no hay por qué equiparar a todos por igual, es decir, se marcan pues distintos estratos. Claro, esa era la ideología además normal hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después de las salvajadas que se hicieron, claro, se acordó desaparecer el concepto de raza humana, la Declaración de Derechos Humanos, igualar absolutamente. Y entonces, aunque desde el punto de vista científico, pues sea muy curiosa la contradicción en la que estamos hablando continuamente de razas de perros, de razas de vacas, de razas de animales, pero no de razas de hombres. Es un tabú, pero que políticamente es necesario mantenerlo. Es decir, es un tabú que es políticamente necesario mantenerlo. ¿Por qué? Porque los conflictos que no mantener ese tabú, digamos, en términos políticos prácticos, trae consigo, nos vuelven a acercar a la situación del racismo. En el momento en el cual se introducen los grandes simios y se quiere equiparar, pues se está volviendo otra vez a abrir en el fondo unas jerarquías entre hombres que vuelven de nuevo a retomar asuntos que no tenían por qué haberse retomado, y en ese sentido son absolutamente impertinentes las comparaciones con los subnormales humanos, con la capacidad de los chimpancés, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista político es peligrosísimo los pasos que se van dando por esta línea. Ya, yo insistiría esto que dice Gustavo, efectivamente, claro, la comparación dentro de la especie humana, ¿no? Y fuera, es decir, comparar
la liberación de los simios, diríamos, con la liberación de los negros o lo que fuera, pues claro, esto efectivamente yo creo que es una comparación que es completamente desajustada, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Entonces, en última instancia, como decía también antes José Manuel, pues los negros tenían la capacidad de luchar por los derechos que defendían y podían asociarse y podían en fin, emprender una lucha activa y estaban en igualdad de condiciones, diríamos, como parte de la especie, ¿no? Que aquellos contra los que se levantaban, ¿no? El caso de los simios es diferente, porque claro, los simios no están en condiciones de exigir nada, ¿no? Y porque esas mismas ideas que se reivindican de libertad, etcétera, etcétera, son ideas que un simio sin duda no tiene, ¿no? Ahora, la otra cuestión que dice que Gustavo citó, yo quisiera comentarla porque yo no la veo la veo, eso sí, difícil de argumentar, pero no me parece que sea impertinente, que es la comparación entre el grado de inteligencia, de voluntad, de conciencia, etcétera, de desarrollo conductual de estos grandes simios y los humanos que tienen enfermedades graves, como puedan ser pues parálisis cerebrales graves, estados posencefalíticos o estados después de accidentes vasculares o lo que fuera, en fin. Y claro, aquí sí nos encontramos. Esto es muy difícil de discutir, efectivamente, ¿eh? Porque aquí nos encontramos con una serie de sujetos, efectivamente, que en cuanto a sus capacidades de conciencia, medidas por los procedimientos que sean, por magnetoencefalografías o por potenciales evocados o por tomografía de positrones o lo que fuera. Quiero decir, sus estados, esos cerebros averiados, diríamos, resulta que dan como consecuencia unos sujetos pues que efectivamente hay que reconocerlo, y esto es evidente, ¿no? Que son diferentes, que tienen unas capacidades conductuales y psicológicas, etcétera, etcétera, que en algunas cosas, por supuesto, están por debajo de las que tienen algunos de los simios, ¿no? Entonces ahí se plantea el siguiente problema. Que es el problema que en las cuestiones éticas hay, el conflicto que hay dentro de la ética misma. Hay un conflicto probablemente entre la virtud de la firmeza y la virtud de la generosidad, ¿no? Quiero decir que no se puede ser tan generoso que se deje de ser firme, ¿eh? Y viceversa, si uno es demasiado firme, pues puede ser egocéntrico y no ser generoso, etcétera, ¿no? Y claro, y la generosidad, sobre todo, para poderla tener hay que poderla tener, no todo el mundo está en condiciones de ser generoso en todos los contextos, ¿no? Y estas son las cuestiones, yo creo que merecería la pena aquí debatir, si os parece, pero bueno, el problema es un problema de prudencia política. Es decir, que en cuanto te pones en ese plano de análisis, te introduces en unos criterios de discriminación de cualidades humanas, donde puedes estar de acuerdo en lo que es un subnormal profundo, pero ¿dónde pones el límite? Que es porque estás... Y entonces ahí entras en unos terrenos tan delicados. Fíjate tú, la polémica que se ha armado hace muy poco cuando el premio Nobel Watson dijo lo que dijo con respecto de la capacidad de los negros. Africanos, y además atribuyéndolo a cuestiones genéticas más que educacionales, etcétera. Sí. Pues entonces ahí son asuntos absolutamente delicados, aunque estudios de campo pudieran decir lo contrario, pero es que sabiendo el peligro que eso trae consigo, son asuntos que, aunque
la argumentación teórica pueda resolver lo que sea, la prudencia política yo creo que debe marcar esos límites, que son los límites que, por ejemplo, con el caso de la etología, se marcaron en tiempos en la Unión Soviética. En la Unión Soviética la etología era vista como una disciplina burguesa y peligrosa, por lo que traía consigo. Claro, con toda una consecuencia absolutamente aberrante que fue ignorar absolutamente todos los avances en el desarrollo de la psicología animal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de ahí a querer generalizar el caso de un chimpancé educado hasta cierto nivel, como es Wassoe, con la posibilidad de integrar en la sociedad humana a todos los grandes simios, claro, es una cosa pues casi de no tomar en serio, ¿eh? O la frase que leíste antes, Aaron, pues claro, recuerda inmediatamente, pues qué sé yo, la película El planeta de los simios o cosas así, que te estás imaginando, pues en lugar de la Abraham Lincoln con cara de mono, pues a Wassoe. Claro, pero es que ahí en la película lo que se hace es personalizar a los simios, es decir, ahí se les está sobrevalorando por encima de sus capacidades, y lo cierto es que Wassoe pues, tenía unas competencias lingüísticas realmente que se demostraron. Efectivamente podía manejar el lenguaje de los sordomudos, podía hacer así para decir que algo era sucio, incluso le decía a un congénere sucio mono y tal, pero luego pues, no es capaz de tener una competencia lingüística, por ejemplo, pues, en el lenguaje doblemente articulado que estamos manejando aquí, lo que es un lenguaje que manejan cientos de millones de personas. Y lo mismo pasa con el tema de los deficientes mentales. Efectivamente hay un límite somático, genético, pero ahí se ve que la sociedad humana pues, no se basa solamente en eso. Es decir, hay algo más allá de los genes y de lo somático. Es una sociedad de personas, que es algo histórico, ya viene reconocido por instancias objetivas, instituciones, y entonces Wassoe pues, no puede fallecer, simplemente murió pues, porque es un animal. Otra cosa son todos los trabajos y estudios que se han hecho sobre ella, que efectivamente son estudios humanos, porque los chimpancés no estudian a los hombres, en cambio los hombres sí estudian a los chimpancés. Bueno, con respecto al tema de la competencia lingüística al que usted ha hablado, sí que hay algún estudio genético, no todo es somos iguales, como se publicó, no sé si se ve la portada del Nature en el que se publicó el artículo sobre la secuenciación del ADN del chimpancé. Es un rostro de un chimpancé formado por cientos de rostros humanos, lo cual ya dice bastante sobre el sentido de la revista, que va muy en la línea del eslogan del proyecto Gran Simio, que es la igualdad más allá de la humanidad, que no lo hemos dicho antes y yo creo que es muy aclaratorio con respecto a los objetivos de la organización. Decía antes, le decía a don José Manuel con respecto a la competencia lingüística, hay un gen muy importante implicado en la labra, el FOXP2, que estudios genéticos muy recientes han demostrado, en el año 2002, han demostrado que ese gen es distinto en humanos y chimpancés, de ahí que no tengan la misma capacidad del habla. Pero volviendo de nuevo a la genética, antes lo decía usted, don David, que la similitud entre chimpancés y humanos era exagerada, era del 99,4%. Sí, genética. Lo que pasa es que eso tampoco significa nada, porque muchos de los caracteres tanto de los chimpancés como de los humanos no son directamente genéticos, sino que son epigenéticos, y entonces hay ahí una pequeñísima diferencia genotípica que luego se explosiona en una diferencia fenotípica muy grande, ¿no? Quiero decir que la diferencia fenotípica es grande, eso no cabe duda porque eso salta a la vista, ¿no? Y la diferencia en cuanto a capacidades conductuales, pues también, ¿no? Lo que ocurre es que ya digo, yo cuando se habla de la liberación de los chimpancés así en general, ¿no? Permítame, como grupo, antes de que le interrumpa, pero sin embargo, a pesar de, como dice usted, que esa gran similitud no dice nada, sí, sin embargo es en lo que se apoya al proyecto Gran Simio para seguir adelante y para contar con apoyos. Bueno, está en la línea de toda la ideología del genoma y parece como desentrañar el genoma fuera resolver algo, cuando en realidad si se hace otro cálculo, que es decir, qué elementos químicos tienen los simios y los hombres y las vacas, pues son los mismos, claro, o tienen 4 miembros, 2 ojos, narices, y pues somos iguales. Entonces, no, pero yo creo que estamos siendo víctimas de la ideología del genoma, que está movida sobre todo por quienes están haciendo el genoma, que piensan que van a desentrañar cosas que no corresponden al genoma, sino que están a otra escala, ¿no?
No, mi pregunta iba en el sentido de que si es tan evidente, ¿por qué tiene tanto éxito entre un público de lo más competente en principio, es decir, el mundo, sobre todo en el mundo de la ciencia, ¿no? Científicos de un bueno, lo que pasa destacado nivel? Sí, claro, la genética es una ciencia que ha tenido un desarrollo muy grande, es una ciencia muy estricta, muy dura, ¿no? y que ha tenido unos avances prodigiosos y que goza de mucho prestigio. Entonces lo que dicen los genetistas pues parece que inmediatamente tiene una relevancia especial, ¿no? De todas maneras, yo no creo que la cuestión vaya tanto por ahí. Quiero decir, los que mueven el proyecto Gran Simio son fundamentalmente primatólogos. Entonces, la cuestión viene más bien por lo menos en sus orígenes recientes, en este resurgir que tiene reciente, por la vía de la etología, de la primatología, ya digo, y sobre todo, más que por los estudios de campo, que también, pues todo lo de Dian Fossey, etcétera, etcétera, tan conocido, pero sobre todo por los estudios de los chimpancés en cautividad que son criados, porque claro, por ejemplo, el matrimonio Fuchs tenía pues a varios chimpancés prácticamente que los crió en continuidad con sus propios hijos, prácticamente, ahí lo cuenta en el libro, ¿no? Quiero decir que estaban criando a los hijos y a los chimpancés a la vez, ¿no? Y entonces eso sí genera una situación muy especial que una vez que está generada, pues plantea problemas de discriminación acerca de dónde ponemos los límites de la ética, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo intentaba sugerir antes. No, discúlpeme, don José Manuel, tenemos que ir a publicidad. A la vuelta seguimos charlando sobre este asunto y sobre una iniciativa parlamentaria que seguro recuerdan ustedes en el 2005 que causó grandísimo revuelo, que era que España se adhiriera al proyecto, el gobierno de España se adhiriera al proyecto Gran Simio. A la vuelta de publicidad seguimos hablando de esto. Hola, estamos de vuelta de la publicidad y habíamos dejado a don José Manuel con la palabra en la boca. Así que, don José Manuel... Estaba comentando el tema del racismo o discriminación por motivos raciales, que los miembros del proyecto Gran Simio lo definen como especismo, es decir, ya no hablan, digamos, a nivel humano, sino a nivel de las especies de simios, incluso pues, se podría extender a los animales. Es decir, especismo es la discriminación de otra especie animal, simplemente. Entonces ahí ellos pues, suponen que a través pues, de iniciativas parlamentarias, de declaraciones de derechos, como la que existe de Declaración de los Derechos del Animal, que creo que data del 78, es una copia de la Declaración de 1948 de los Derechos Humanos, de la que ya habló Gustavo, pues suponen que a partir de esas declaraciones y liberando pues, a los animales, como ya comenté antes, pues ya el racismo habrá quedado superado totalmente. O sea, que ellos dicen que en el fondo su fundamentación, un poco en la línea de lo que decía Gustavo, que esto es una manera de acabar con la última forma de racismo, que sería lo que llaman especismo. Eso es lo que quería comentar. ¿Algo que decir? Bueno, hay una observación que yo creo que no es impertinente y es la vinculación que hay entre varios de los iniciales promotores del proyecto Gran Simio con el ser vegetarianos y en algunos casos vegetarianos radicales, que es un asunto que parece que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver y que hace también perder credibilidad
a todo el proyecto en su conjunto, porque los más extremados defensores de estas posiciones pues llevan al extremo pues de respetar a tal modo a todos los animales que pues evitan el consumo de alimentos animales y se hacen vegetarianos radicales, etcétera. Con lo cual ya estamos asistiendo al dominio de una ideología muy peculiar, pues que tiene unos orígenes pues que se remontan a siglos atrás y que en realidad pues están casi olvidando pues cuáles son el propio lugar que ocupan los hombres como una especie más animal en el conjunto pues del resto de los animales, etcétera, etcétera, y que enlaza pues con posiciones ideológicas pues extravagantes y de difícil justificación racional referida pues a la propia naturaleza animal pues de los hombres. Sí, pero muy implantado, porque el Peter Singer, que es podríamos decir, el fundador del proyecto Gran Simio, dice que se acabará con el hambre en África haciéndonos todos vegetarianos en el primer mundo, porque se acaba con todo el sacrificio de animales y se les puede mandar a África. Lo que efectivamente traería unas consecuencias gravísimas con el colapso de las economías de las empresas, que él por supuesto ni prevé. Y claro, él es vegetariano. Y de hecho, pues todo este movimiento vegetariano es una cosa anglosajona, que es lo más interesante. Ya en el siglo XIX, como comentas tú, se hablaba del vegetarianismo, y esto enlaza con lo del Gran Simio pues, de una manera directa. Y digamos que en un ámbito pues, como el de España, donde el trato con los animales pues, no va por esas vías, pues es una cosa que choca demasiado y que crea problemas, ¿no? Por ejemplo, la abolición de las corridas de toros, que ya sé que es un tema que se sale un poco de esto, pero que tiene que ver con todo eso. Va vinculado totalmente. No crea, porque hace muy poquito tiempo se celebraron unas jornadas sobre la protección de los animales y contra la tauromaquia, en la que estuvo presente el proyecto Gran Simio, así que no crea usted que va tan desencaminado el asunto. Don David quería decir algo. Sí, vamos, yo quería comentar que efectivamente, claro, cuando uno coge las declaraciones, por ejemplo, Peter Singer es una mina, ¿no? Es una mina de posiciones raras, insostenibles, ¿no? Es un señor que por un lado está muy preocupado por los sentimientos de los peces cuando se pescan, ¿eh? Pero por otro lado está defendiendo el infanticidio de niños hasta un mes de edad y cosas muy raras. Efectivamente, quiero decir que cuando nos movemos así en el terreno, luego ya no digamos toda la conexión eso con el veganismo, etcétera, bien, cuando nos movemos así en el terreno del análisis sociológico, yo creo que utilizando argumentos ad hominem se desmorona. Es muy fácil criticar a todos estos firmantes del proyecto y demás, ¿no? El mismo Fuchs, cuando lees este libro, pues te das cuenta de que es un tío muy raro, ¿eh? y que en fin, que no es no anda por andar jugando a hacer psicopatología, pero se puede. Y entonces, ahora bien, la perspectiva que quería introducir, claro, por mi oficio, ¿no? de estar metido siempre en cuestiones de discusiones filosóficas, ¿no? Más que la perspectiva sociológica, de qué grupos son, lo que pretenden, lo que promueven, a qué podrían conducir, la prudencia política y tal. En la perspectiva filosófica, yo lo que destacaría aquí, el problema que yo, y lo planteo como problema, no porque yo pueda dar una solución, el problema que yo veo aquí, que está por discutir, y por discutir con la debida, en sus debidos quicios. El problema que yo veo aquí es el que decía antes, ¿no? Nosotros tenemos una ética, más o menos, que en primer lugar no solo se extiende a las personas, sino que se extiende a individuos que no son personas. Y eso ya plantea un primer problema, porque nosotros los individuos que tenemos despersonalizados, porque son deficientes mentales, paralíticos cerebrales, posencefalíticos o enfermos terminales incurables, despersonalizados o lo que sea, esos individuos que no son personas porque ya están despersonalizados por su enfermedad, pues sin embargo están dentro del campo de la ética. Y les damos un tratamiento ético no porque nos puedan corresponder, que no nos pueden corresponder, sino por una especie de generosidad de vida se les da.
Entonces, el problema es, insisto nuevamente, que es un problema nuevo, porque la novedad de este problema es que nunca se había tenido chimpancés en casa de esta manera, en el sentido de criarlos y de intentar personalizarlos, ¿no? Entonces, un chimpancé como Guasó es un chimpancé que no es una persona, evidentemente, como tú y como yo, pero hay un intento de personalizarlo desde fuera. Es decir, los que lo rodean están con sus conductas y la ejecución de sus conductas es como una especie de gracia elevante, están intentando personalizarlo y le dan un tratamiento parecido al de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el chimpancé responde pues hasta donde responde. Claro, no responde igual que una persona en pleno uso de todas sus facultades, pero responde tramos y por supuesto demuestra sentimientos y tiene reciprocidades y conductas y se enfada, tiene carácter, de tal manera que el carácter de un chimpancé se puede distinguir del de otro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso ahí, y lo tenemos ya, porque eso es un fruto de la investigación etológica, lo tenemos ahí. Entonces, el problema es ese, el problema es qué trato se le da o qué trato se le da, sencillamente, se plantea ese problema. Porque con un paciente terminal, con un paciente deficiente, etcétera, etcétera, también en principio se podría hacer cualquier cosa y sin embargo no se hace. Hay unos límites ahí que llamamos éticos y que insisto, están aplicados a individuos que no son personas y que comparativamente cuando pueden estar en un estado de postración mucho mayor que el de los chimpancés. Entonces, esto es un problema nuevo, un problema con el que no se pudo presentar, diríamos, que no pudo tener delante Santo Tomás, ni Kant. Pues un problema nuevo porque es un problema generado por la investigación etológica con estos bonobos, etcétera, y la enseñanza del idioma ameslan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces plantean un problema filosófico que es enteramente nuevo, que tenemos que tratar nosotros porque los que vinieron antes no lo trataron porque no lo pudieron tratar, y es a nosotros al que nos toca tratarlos, y este yo creo que es el punto establecer estas distinciones entre los chimpancés que están conviviendo con humanos y los que no, etcétera, son los parámetros mínimos para poder empezar a tratarlo, eso es lo que yo intentaba decir. Sí, no, el problema es no caer en la indistinción, que es la que propone el proyecto Gramsci. Sí, eso por supuesto, entonces, eso desde luego. Porque la otra realidad, efectivamente, por prudencia, lo que se hace es no entrar en la cuestión de límites, en el caso de humanos despersonalizados, deficientes, lo que sea. ¿Por qué? Porque la experiencia real histórica ha dicho que cuando se entra en cuestión de límites en esos asuntos, las consecuencias pueden ser muy peligrosas. Y entonces, por prudencia, aunque efectivamente las contradicciones son totales. Sí, las contradicciones son totales. Se está debatiendo cada vez más que nunca el tema de la llamada eutanasia, ¿no? El supuesto derecho a morir, cuyas consecuencias prácticas puede ser que precisamente todos esos individuos supuestamente que están despersonalizados o que no tienen... Sí, pero es que el argumento no es solo ese, sino se te dice que la eutanasia que hay que aplicarla si no hay calidad de vida suficiente. Claro, ¿quién determina la calidad de vida? Porque, entonces ahí te llegan unos hombres con poder suficiente y con fanatismo suficiente para decir pues que hay que aplicar la eutanasia a una especie humana degenerada como pueden ser pues los judíos, y entonces la solución por generosidad será eliminarlos. Sí, Gustavo, claro, pero ese es el asunto histórico real que se ha planteado y que además en la línea del proyecto Gramsci está totalmente enlazada con esto, porque en realidad ideológicamente el origen de todos estos movimientos vegetarianos, animales, etcétera, son grupos neoplatónicos ingleses del siglo XIX, de donde surge el naturismo en principios de los años 20. Pero etcétera, atiéndeme una cosa, Gustavo. Sí, así como es cierto que hay una conexión de todo esto con el racismo, porque claro, en cuanto empiezas a mover límites de especies, etcétera, pues puedes mover lo que quieras.
los argumentos contra la eutanasia, los argumentos contra la eutanasia, también sufren de lo que discutamos con los simios. Totalmente, claro. Entonces, claro. Si nosotros... Totalmente. Exactamente, pero se nos vuelve la resaca de la marea, porque si nosotros ahora con los simios decimos, no, con los simios, aunque estén en estado, aunque tengan una actividad psicológica, neurológica, etcétera, mayor que este paciente, con los simios, sin embargo, hacemos lo que queremos. Pero con este paciente no. Sí, pero entonces volvamos al principio, cuando tú dijiste que especies humanoides habían desaparecido discretamente. Sí, bueno, bien. Sí. Claro, el asunto es que los hombres y los simios somos especies distintas, en el sentido de que no cabe mezcla fecunda. Otro caso sería pues, que fuera posible la fecundidad. Otra perla fantástica de Singer es la defensa que hace del bestialismo, precisamente por el amor inespecífico. Pero el amor inespecífico, pero infértil. Y entonces, al ser especie... Claro, esa sería, no nos lo tomamos a broma, pero eso sería una de las consecuencias. No, y él la saca, es que no. Y él la saca y no tiene ningún rubor en sacarla. Bueno, pero fíjate ahí, hablando del bestialismo, la sabiduría de la tradición clásica, que esto tampoco son cosas nuevas, porque efectivamente el hecho de que chimpancés vivan con hombres en plan familiar, eso no es de ahora, eso viene de siempre. Bueno, pero ahora se ha introducido el lenguaje de signos, el estudio, etcétera, etcétera. Bueno, el darwinismo por en medio y pero en plan práctico, pues titireteros de feria con chimpancés desde los romanos hasta nuestros días vienen sabiendo hacer malabarismos, entendiéndose perfectamente. A efectos prácticos, todo lo que es la tecnología de la domesticación de animales, etcétera, eso está supuesto. Quiere decir, que no estamos descubriendo las habilidades de determinados animales, ni el poder de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, algunas. A la escala de ahora sí, totalmente distinta. No, pero a la escala de los problemas y a efectos de tener nombre animales, nombres de animales personalizales, con nombre pues desde siempre, o caballos, tabú, todo lo que se quiera. No, eso hasta las vacas, sí. No, pero por eso, pero que esos... No, las vacas no... Hombre, sí, a las vacas se les pone nombre también, por aquí. Yo creo, vamos a ver, argumentos sobre límites sobre los límites que puede haber entre chimpancés, animales, personas, pues se pueden dar muchos. Incluso puedes ir un sábado noche a una discoteca y puedes ver ejemplos de etología pura, es decir, que eso no es un problema de buscar antes o después o buscar casos concretos. La cuestión es que las diferencias entre animales y hombres se mantienen, aunque sea en otro lado. Bueno, la ética, yo creo que la ética está dada. No, la conclusión que yo llegaba era lo siguiente. A ver, sí, venga. En el proceso evolutivo, la especie Homo sapiens sapiens se fue liberando de otras especies cercanas, Según dicen los que saben, hace 5 millones de años se separaron las líneas. Bueno, y todos los problemas de interpretación, pues de... Bueno, y más, porque el problema de los neandertales... si se cruzaron o no se cruzaron... Y todos esos problemas que están ahí abiertos y que dan mucha más luz al asunto, incluso. Porque que podrían ser perfectamente líneas distintas que fueron eliminadas físicamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en el momento en el que rompes el criterio de especie, introduciendo a otros simios, lo que estás ya dando un salto cualitativo total, porque son cosas distintas. Y entonces esa es la diferencia que hay que mantener. Es decir, el criterio de especie, al margen de todos los asuntos evolutivos que son confusos ahí, porque es que estamos cercanos, primos, hermanos. No, pero ¿qué tiene que ver un neandertal? ¿Qué tiene que ver porque es como si nos ponemos a echar atrás en el proceso evolutivo, pues también tenemos parentesco con las gallinas y con lo que te dé la gana. Pero entonces, desde el punto de vista de criterio fuerte de especie, el problema de abrir la espita, de romper ese criterio falsamente, haciendo humanos a quienes no lo son, más allá de la humanidad, etcétera, etcétera, es el salto cualitativo que está inmediatamente rompiendo esa unidad de la especie humana convencional, todo lo que se quiera, pero necesaria, porque de lo contrario, lo que se entra inmediatamente se vuelve a las gradaciones de los teóricos racistas del 19, que sabemos en lo que llegaron, ¿no? Y entonces, por eso digo que no son...
En el mejor, porque lo otro es totalmente gratuito. Es decir, porque, bueno, de hecho, los más radicales dicen que los grandes simios es el principio, que luego habrá que seguir con otras especies. Es decir, que ahí se llega a un armonismo ya de la naturaleza viva, que es un delirio, sí, por supuesto que yo, vamos, no voy aquí a defender, por supuesto que alrededor de todo este asunto se mueven una serie de personas que defienden tesis muy raras, como estas que venimos citando, y yo soy el primero en citarlas y en sacarlas a la luz. Son anglosajones que les gusta dejar herencias a los gatos y a los perros. Pero de todas maneras, vamos a ver, en relación con esto que acaba de comentar Gustavo, si estamos hablando de ética, que es una parte del asunto, ya digo, no es la única, pero es una parte, entonces, ese problema que yo formulaba antes, el problema de la continuidad etológica, psicotológica, de la conciencia, etcétera, etcétera, de la continuidad funcional de estos simios que están personalizados, de su comparación con casos de humanos, etcétera, etcétera. Ese es un problema ético que está ahí y que uno puede decir, bueno, pues a mí no me interesa discutirlo, pero el problema sigue ahí. Y luego, si ese problema se pretende decir, bueno, pues este problema no es un problema que tenga solución ética, entonces la solución vamos a dársela política, vamos a dársela desde una perspectiva política prudencial. Bien, yo creo que eso tampoco justifica, porque realmente los simios hoy en día, vamos, no es como en el planeta de los simios, no plantean ningún riesgo para los humanos. Quiero decir que no hay ningún riesgo de rebeliones, porque eso lo hemos dicho, lo repetimos aquí, lo reiteramos, los simios no tienen capacidad para reivindicar nada, ¿no? Entonces, los simios además son una población ahora mismo en la Tierra muy pequeña, que ronda entre 200, 300.000 individuos, los grandes simios, y entonces no plantean ningún problema de ningún tipo de ese tipo, político, diríamos, ¿no? Con lo cual, por esa vía tampoco veo yo la justificación. Por lo menos yo no la... Vamos, quiero decir, no me parece una cosa que plantee una dificultad o un riesgo porque riesgo yo creo que prácticamente es cero. Sí. Entonces, volvemos nuevamente, si las razones no son políticas, volvemos a las razones éticas, y en las razones éticas tenemos ese problema. Ese problema ya digo, yo solo lo estoy formulando. Lo que no me parece buena estrategia es decir, no existe. No existe, el problema está ahí. Y no es fácil de discutir. Y se plantea, insisto, otra vez, a propósito de estos simios que conviven con humanos personalizados, porque a propósito de los simios que están en reservas más o menos y hacen su vida, pues que la sigan haciendo. Eso no plantea ningún problema, si se les quiere mantener así. Pero a propósito de estos sí. Y estos simios son los que están, claro, coincide además que estos simios personalizados son los que están en los proyectos de investigación. Y los proyectos de investigación no solamente etológicos, no solamente de etología, sino de biomedicina, porque claro, si tú tienes simios con los que estás haciendo experimentos biomédicos, pues es inevitable que surja un trato, y es de estas cosas de las que habla Fuchs, vamos, que yo no me las estoy imaginando. Y es en un país que tiene una investigación biomédica muy activa, que tiene cientos o miles de simios, de grandes simios, de chimpancés, metidos en cajas de uno por uno, colgados en pabellones, porque están inoculados de virus o de lo que sea. Bueno, pues ahí es donde se plantea el problema. Y el problema, quiero decir, el problema lo tiene ese país. España no tiene un problema con los simios porque no hay simios. David, ¿pero dónde está el problema? No, el problema... El problema está en atribuir esos animales, el problema del mecanismo de las bestias, cuando no son personas, efectivamente. Es decir, si desde el punto de vista de la investigación biomédica es necesario practicar mejor con simios que con cobayas humanos, pues los escrúpulos que algunos ponen a esa investigación serían los que habría que analizar y ver cómo se argumentan esos escrúpulos, ¿no? Claro, porque están atribuyendo... se argumentan yo creo que los argumentos son estos que vengo yo exponiendo, vamos, me parece a mí. Quiero decir, que como se da un trato quiero decir, porque es que justamente quiero decir que muchas cuestiones de la eutanasia dependen de cómo movamos aquí las fichas también. Por ahí llegan a ser vegetarianos, porque claro, entonces eso pero por eso que muchos de los problemas de lo que se haga
resulta que al final, por una circunstancia, muchos de los problemas de lo que se haga con nuestros enfermos graves, terminales, posencefalíticos, paralíticos, etcétera, está dependiendo de lo que se hace con los simios por otro lado. Tampoco, porque son especies distintas. Bueno, o sea, está dependiendo si se confunden las especies. Las especies no se confunden, pero hay una identidad funcional. Y entonces, esa identidad funcional o ese parecido funcional, pues podemos meter la cabeza debajo del ala, pero está ahí. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, por eso digo yo que cuidado con las piezas que se mueven aquí, porque luego rebotan en la ética humana también. Y luego, el problema que hay, sí lo hay, quiero decir, que no es lo mismo tener a un pez en una pecera que tener un chimpancé en una caja de 1 por 1 por 1. Eso son cosas distintas. Ahora, que se le debe algo al chimpancé no se le debe nada. Que el chimpancé recíproca, es capaz de reciprocidad ética. No es capaz de reciprocidad ética, pero tampoco lo es el paciente terminal, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estamos aplicando la virtud de la generosidad en unos casos, en otros no, etcétera. ¿Por qué aplicamos la virtud de la generosidad en unos casos, en otros no? En casos de unos simios que hacen investigación etológica sí, pero si la investigación es inmunológica no, etcétera. Que todas estas cuestiones son las que yo estoy intentando plantear como problemas, porque no es porque tenga yo aquí ninguna solución. Sí, pero uno de los problemas que ha planteado, por ejemplo, que es el uso de animales para experimentos de laboratorio, tampoco es exclusivo de los chimpancés, es decir, con los ratones de laboratorio. Bien, pero es diferente, pero es evidente que es muy distinto. David, tú estás con un parecido. Si se pones la perspectiva de las especies, tantos escrúpulos tendrías que tener por el chimpancé como por el ratón. Que se parece más, o por la mosca. De hecho, en Estados Unidos... Es evidente que no. Eso es volver otra vez a no querer reconocer el problema, Gustavo. Porque entre el ratón o el pez y el chimpancé, pues hay un abismo de diferencias funcionales y de capacidad funcional. También lo habría con un perro o un gato, y sin embargo ningún dueño quiere matar a su perro o a su gato. Bueno, pero a uno sí quiero decir que el matar el perro o el gato, si se le da al perro o al gato que uno tiene, si le da eutanasia, por las razones que sean. Exactamente lo mismo que al chimpancé o que al gorila, el perro y el gato. No le veo yo la diferencia, o al caballo. No le veo yo por qué tú le ves más cualidades al gran simio que al perro al caballo, que yo creo que estás viciado de... Y que al enfermo terminal, No, al revés. Yo ahí estoy... Un momento, déjame intentar aclarar esto, a ver si lo puedo aclarar. No creo que David le dé más cualidades, pero lo que es un hecho es que hay millones de personas que sí se la dan, y entonces para esos millones de personas... hay muchas más personas que todos los defensores del gran simio que atribuyen mucho más a su perro y a su gato, mucho más valor, que no se preocupan de los simios, y que les hacen herederos, que los tratan como si fueran hermanos, de hecho. Que al fin y al cabo el asunto de los simios está a otra escala. En el asunto de los... Yo vuelvo a decir... En términos de cantina. En el asunto del gran simio aquí se mezcla también las asociaciones que reivindican derechos a los animales, entonces ya lo mezclamos todo. Yo creo que si estamos hablando de simios, es lo que decía yo al principio, podemos mezclarlo todo si queremos y tiramos por elevación, y entonces tenemos razón seguro. Pero si empezamos a discriminar primero lo que son los grandes simios de todo lo demás, porque son cosas diferentes. David, si te metes por esa vía, empiezas a discriminar los simios, los negros, los chinos, yo discrimino todo lo que haga falta. No, claro. Entonces, ¿por qué te vas a cortar? ¿Por qué te vas a cortar? ¿Entiendes? Porque yo la discriminación yo no la estoy haciendo, la estoy haciendo tomando criterios funcionales. Entonces, tomando que son los que toman los psicoetólogos y los toman. Y entonces, yo a mí me hace un poco de gracia que cuando queremos tratar este problema, entonces empezamos a meternos con foods. Claro, si uno saca de este libro perlas, todo lo que quiera. Con Singer, oye, las 3 o 4 que conté aquí yo ya son bastantes. Con el otro, claro, tirando así por elevación, decimos, son todos una pandilla de cretinos. Bien, lo serán. Pero ahora vamos al problema. El problema sigue ahí. Tenemos
unos pacientes terminales a los que no, y unos retrasados mentales... Que son humanos y los otros no son humanos, esa es la diferencia. Que no tienen, por ejemplo, funciones psicológicas superiores. Pero que son humanos, que son de nuestra especie, sí, nosotros no. Bien, esa es la diferencia radical. Pero es que esa diferencia, cuando tú la metes, vamos a ver, tú ahora resulta que a cuando uno cuando tú rompes porque lo indistingues el criterio de la especie, entonces... pero ¿cómo lo voy a indistinguir? Bueno, entonces, ¿por qué razón no empiezas a discriminar razas dentro de la especie? Bueno, porque dentro de la especie, vamos a ver, dentro de la especie, por ejemplo, dentro de la especie, individuos humanos sanos, normales, por lo que se sabe y se dice, porque claro, atiéndeme. Dentro de la especie. Dentro de la especie, individuos sanos, normales. Bosquimanos, salvajes del Amazonas. Si es verdad, hay que echarle derechos humanos a la si es verdad todo lo que se dice, por ejemplo, del artefacto de la inteligencia, el asunto ese de los test de inteligencia pasados a negros y todas esas cuestiones, todo ese fraude que se cometió ahí, ¿no? Si eso es verdad, entonces, en principio no hay nada probado. Yo no sé si Watson Crick o quien tiene algún as en la manga, pero en principio no hay nada probado, por ejemplo, en cuanto a que haya diferencias funcionales entre humanos ligadas a clinas o a grupos o lo que sea. Eso de momento no está probado. Yo creo entender que no está probado. Entonces, por eso ahí la cosa corre sola, porque no hay ningún problema. Estamos suponiendo que el chino, cogemos a un chino, lo llevamos a América, y América del Norte, y cuando crezca pues va a comer hamburguesas en los McDonald's y no va a sentir ninguna necesidad imperiosa de comer con palillos. Y cogemos al sujeto americano y lo llevamos a China y viceversa, comerá con palillos y no sentirá ninguna añoranza de los McDonald's, porque más o menos suponemos que eso se puede intercambiar en términos estadísticos, que luego claro hay diferencias de inteligencia y de mil cosas individuales, pero en términos estadísticos no hay nada probado que no se pueda cambiar. Entonces, y eso no obsta para que luego haya razas fenotípicas o lo que sea, que las habrá, pero no hay nada probado, por ejemplo, en relación con las capacidades de conciencia intelectuales, etcétera, etcétera, ligado a esas razas fenotípicas, por lo menos que yo tenga entendido. Entonces, por ahí... Cogiendo ese criterio. No, es un criterio... Bueno, que es un criterio. Es un criterio... Otros han cogido otros criterios. Bueno, bien. Puede ser el color de la piel, claro, ser determinadas... Claro, pues así se... Claro, así se definen con los criterios que cogen, sí. Bueno, claro, cada uno coge... Bien, ese criterio que estoy dando yo aquí, pues parece que es el que más tiene que ver con... Es el criterio más prudencial para evitar caer en otras cosas. Parece que es el que más tiene que ver con la... No se me enfade. Parece que es el que más tiene que ver con la asignación, pues la postulación más bien de igualdad de derechos o lo que fuera. Es como si la diferencia fenotípica entre hombres y mujeres, el polimorfismo sexual, pues claro que lo hay, pero bueno, en principio se supone que para los efectos de la legislación, de los derechos, etcétera, eso pues no, lo mismo que el color de la piel, en principio se toma la medida de que no es significativo, digo yo. No sé. Tenemos que terminar. Solo decir que para los que se han incorporado un poco tarde a este debate, que sepan que de lo que estábamos hablando es del proyecto Gran Simio, porque a tenor de cómo hemos terminado, pues parece que no quedaba muy claro de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de los grandes primates. Se nos han quedado en el tintero un asunto que yo quería tratar, que era el de las iniciativas parlamentarias del PSOE y de Izquierda Unida. En otra ocasión será. Gracias a los tres por venir. Probablemente tengamos que volver a hablar de los simios, ¿verdad? Y así que nos vemos en otra ocasión. Gracias a ustedes por estar aquí en Oviedo Televisión. Buenas noches.